Bien, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12:19 minutos de la tarde de este lunes 25 de septiembre, arrancando la semana con las pilas puestas, con mucha energía y arrancando con este segmento de Green Business, agradeciendo a Helados Bon y todos sus programas y todos sus productos, pues agradecer el auspicio de este segmento de Green Business con Mónica Herrera. Mónica, conchale, teníamos como demasiado que no te veíamos por aquí. ¿Qué fue? Ay, Parece ya. como que el tiempo Sí. rinde más ahora. Claro, ya se están acostumbrando a mi presencia por aquí, ya les hago falta. Claro. Pronto estaremos entonces hablando de tenerlo todos los lunes. Hay mucho tema con esto de Green Business porque cada día es un tema más importante para todas las empresas y para todos los profesionales y tiene muchas áreas de donde enfocarlo. Y una de esas áreas es una de las que tú estabas hablando hace poco. Cuando yo entré aquí, casi la cabina estaba cogiendo fuego, pero... Qué va, no, pero... Y tiene que ver con el tema del recurso hídrico y el conflicto que tenemos por recurso hídrico y también por respeto a tratados entre países con el río Masacre. Me gusta más decirle río de jabón. Bueno, sí. Y ahí el tema relevante es, somos una isla compartida. Sí. Uno de los países no tiene agua y el nuestro le queda poquita. Y tenemos una frontera donde hay varias cuencas importantes que la tocan. Una de las cuencas, tenemos el río Masacre, que hace frontera, Sí. pero luego tenemos una de las cuencas más importantes hidrográficas de la isla, que es la cuenca del Artibonito. Sí. El Artibonito que nace en territorio dominicano, su cauce va por la frontera, un pedazo, y luego entra en territorio haitiano. Claro. Ese es otro río que está ahí también. Al final, siempre he escuchado decir a las personas expertas en temas hídricos y de conservación que somos una isla y no vale que nosotros estemos bien si nuestro vecino no lo está. Entonces, por más ayuda internacional, por más fuerza de multipaíses que intervenga, si no se recuperan los recursos naturales, si de alguna forma esa tierra no puede volver a ser una tierra productiva y fértil, siempre va a existir la presión hacia nuestro lado y la demanda de recursos nuestros. O sea, tenemos la frontera cerrada, pero ¿cuántos millones se están perdiendo? Porque no podemos venderle a Haití. Sí. Creo que por ahí hay unos cálculos ya No, de cuánto bueno, se está perdiendo por cada día de frontera cerrada. El negocio entre la República Dominicana y Haití genera $1.000 millones al año. Ese es el dato. Obviamente teníamos unos 7 meses y medio, 8 meses casi, de flujo ininterrumpido, sin ningún tipo de situación. Es decir que si calculamos 1.000 millones, ¿verdad? Déjame yo tiro un número rápido aquí. 1.000 millones entre 12, estamos hablando de $83 millones al mes. Y si eso lo dividimos entre 30 días, estamos hablando de $2.8 millones diarios. Obviamente ese cálculo no es tan exacto, no es así porque el mercado binacional no funciona todos los días. Hay una parte de un comercio que es muy informal, que se genera por gente que cruza a pie, pero también hay un comercio muy formal que cruza la frontera en camiones, pero que también va en contenedores por la inseguridad que se ha ido incrementando en todo el trayecto que va desde la República Dominicana y hacia principalmente Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, que son las dos ciudades más importantes de Haití. Pero por ahí pudiéramos tener una idea. Estamos hablando de $2.8 millones diarios. Y en ocasiones pasadas, cuando se ha producido el cierre de la frontera, vemos que automáticamente las proyecciones de las empresas dominicanas caen. Estamos casi cerrando el año. Yo me imagino que hay muchos empresarios con la mano en la cabeza, viendo cómo sus números van en picada o están paralizados para alcanzar esas metas de cierre de año que todas las empresas se plantean. Claro. Pero mi tema con esto es un llamado de atención. Y es un llamado de atención a cuidar nuestros recursos hídricos de una manera mucho más vehemente, mucho más fuerte, mucho más estricta.
porque a lo calladito, por la espalda, aquí se está produciendo una devastación terrible en las cuencas altas y en los nacimientos de los ríos. Entonces, existen los planes que son preciosos, hermosos, perfectos, pero se necesita, señor presidente, más recursos destinados a hacer cumplir y a ejecutar estos planes. No basta con reforestar esa matita, hay que cuidarla hasta que esa mata ya está frondosa y que no la corten. Pero entonces es una intervención urgente. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo. Tenemos un territorio donde no se lograron preservar esos recursos hídricos y hoy día es un territorio sin una capacidad de producción agrícola porque la tierra está muerta. Cuando ya a la tierra tú le quitas su capa vegetal y esa tierra queda expuesta a los rayos del sol, se muere. No sé si ustedes saben que la tierra es un compuesto vivo que tiene microorganismos, que es lo que le da la riqueza. Entonces, cuando la tierra se ara, se siembra, se quema, vuelve y se ara, se le echan químicos, vuelve y se siembra, la tierra se va agotando. Y esto es lo que pasa en Haití. Ya la tierra se agotó, la tierra está muerta y tú siembras algo y no se va a dar. Ahora, sin ánimo de enchinchar, ¿verdad? Sí, una palabra muy dominicana, ¿no? Un verbo muy dominicano. Yo enchincho, tú enchinchas, él enchincha, nosotros enchinchamos. Hay mucha gente que, con razón o sin ella, dice: Haití tiene 50 años deforestando su país, su territorio, talando árboles, haciendo conuquismo, produciendo carbón vegetal, acabando con sus ríos, acabando con toda su foresta, con toda su flora, ni hablar de la fauna, porque si no hay flora, es muy probable que no hay hábitat para que esos animales puedan sobrevivir. Entonces, ahora ya no tienen nada. Y decía el presidente en el discurso que solo hay que ver por Google Earth desde arriba la isla. Y uno puede inclusive trazar visualmente una línea de cómo se dividen los dos países. Del lado de Haití, un país deforestado, que está marrón, que no tiene nada de verde, no se ve una capa boscosa. De este lado sí hay un poco, obviamente muchísimo menos de lo que teníamos, pero sigue viéndose un poquito más verde de este lado. Entonces ahora de repente vemos una actitud de vamos a tomar agua de este río de una manera que nuestras autoridades entienden que es inapropiada porque está prácticamente desviando el cauce del mismo. Entonces hay mucha gente que dice: cónchale, ya acabaron con todo su río, ahora vienen por lo de nosotros. Que no de nosotros, porque es un río que he compartido, como bien tú iniciaste tu conversación. Entonces, ¿cómo uno desde aquí, a veces uno siente un poco de impotencia, porque tú dices, ¿cómo puedo yo hacerles ver a ellos que ellos debieran de empezar a trabajar en reforestar su cuenca para que los ríos de ellos empiecen a producir agua? No sé si ya están a tiempo o definitivamente no están a tiempo, pero al final, ¿cómo podemos nosotros proteger la poca agua que nos queda de este lado, pero sin hacerle daños a ellos de aquel lado? Porque ellos también la van a necesitar en algún momento. Claro. Y fíjate, si nos cuesta a nosotros aquí esa misma pregunta, ¿cómo nosotros podemos como simples ciudadanos hacer una acción que pueda corregir algo que se está haciendo mal? Uh-huh. Tú ponías el ejemplo del estacionamiento. ¿Cómo yo como un simple ciudadano logro que se cumplan las leyes de tránsito o que se cumpla el respeto al derecho de los demás? Entonces, es una combinación de intenciones y de voluntades, desde los más pequeños hasta los más poderosos. Y tiene mucho que ver con educación. Yo creo que en Haití hay un grupo de personas con una educación de calidad. Dicen incluso que muchos de sus diplomáticos, empresarios, están hasta mejor preparados que muchos de los nuestros. Pero no existe esa voluntad. Y hoy día está en manos de las bandas armadas que tienen a la nación al jaque mate. Claro. Educación. Mi posición en esto es a veces un poquito quizás radical. Yo digo, señores, vamos a tener a Haití siempre al lado. Siempre. Y siempre vamos a hacer ese espacio donde el nacional haitiano encuentra trabajo, emigra para mantener a su familia. Para sobrevivir.
y es una base importante de nuestra economía. Entonces, en este segmento, cuando hablamos de negocios verdes y hablamos de sostenibilidad, para cualquier emprendedor o empresario, el hecho de educar al empleado haitiano que tiene es vital. Lo único que transforma la sociedad es la educación. Lo único que te puede cambiar el futuro es la educación, el cumplimiento de las leyes y de las reglas. Pero cuando tú tienes un pueblo que no tiene acceso a la educación y que está emigrando hacia el nuestro masivamente y que es nuestra fuerza laboral para la construcción, para la agricultura, tienes que educarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo no te voy a hablar de la crisis de Haití porque yo no soy politóloga, yo no sé de territorio ni nada de eso. Así te puedo decir que sí, en los negocios, tu negocio depende de una fuerza laboral haitiana. Tú tienes que hacer que ese insumo de tu empresa a largo plazo te presente el menor riesgo posible. Claro. O sea, tus empleados haitianos tienen que estar en una condición con un permiso de trabajo legal, tienen que estar bajo un trato humano, en una vivienda decente, con acceso a educación, con acceso a servicios básicos. ¿Por qué? Se contrata al empleado haitiano porque no se queja, porque trabaja en condiciones más deplorables que los dominicanos. Sin embargo, aquí no se cosecharía una yautía, un plátano, un guineo, si no fuera por los trabajadores haitianos. Y no se construyera un apartamento. No existirían. Los hoteles del este no existirían. Mira, en semana pasada tuve la oportunidad de estar a las 6:30, 7 de la mañana en la autovía del este y observar cientos y cientos y cientos de trabajadores de la construcción haitianos caminando a ambos lados de la carretera y en el centro de las 4 vías, desde Verón hacia la zona de Punta Cana y de Capcana. Iban simplemente caminando con su mochilita. Cuando pasaba un camión que se detenía, salían a toda velocidad cruzando la autopista con el riesgo hasta que lo atropellen para subirse, para tratar de conseguir una bola que lo llevara más cerca de su punto final de trabajo. Pero eran cientos y cientos. Y yo decía, wow, ¿cómo se hace sostenible? ¿Cómo se le educa? ¿Por qué un empresario de la construcción que tiene 100, 200, 300 haitianos trabajando no le tiene una guagua que lo lleve? Porque claro, su hotel va a depender de eso. Claro. ¿Acaso no está en su presupuesto pagarle la jornada a esos trabajadores? Sí, o por lo menos ponerlo, ¿verdad? Generar una ruta que les permita a ellos, que obviamente no lo va a pasar a recoger a cada uno por donde viven. Creo que son muy pocas las empresas que pueden hacer eso en este país. Pero sí una ruta que les permita llegar desde donde él sabe que están la mayoría de ellos hasta su lugar de trabajo, para que lleguen a tiempo, para hacerle la vida un poquito más llevadera, ¿no? Nosotros como país no podemos quizás accionar en lo que hace otro país, pero nosotros podemos accionar dentro de nuestro territorio. Y es necesario, señores, no solamente deforestaron su país, están deforestando el nuestro. Claro. Hace décadas y décadas que de aquí se sacan camiones de saco de carbón de manera ilegal para llevarlo a Haití y se compra como oro. Nuestras montañas del sur, nuestros parques, áreas protegidas del sur, viven en constante amenaza de incendios producidos y provocados para hacer carbón. Ahora, una pregunta, Mónica, y quizá regresando un poquito al tema del agua, que me preocupa bastante, ¿no? Porque estamos hablando de la zona fronteriza, que es probablemente la zona, que aunque es en la parte norte de la zona fronteriza, pero sigue siendo de la parte que menos llueve en nuestro país y donde más sequía se presenta. Se habla de la construcción de una presa. La presa de Don Miguel, no sé, de repente tiene nombre. A lo mejor era un proyecto que tiene tanto tiempo que ya tenía tan nombre, ¿no? Para hacerse. Esa presa tiene sentido, mejoraría un poco la situación de los dos lados en términos de irrigación a todas esas plantaciones que hay, de cultivos productivos que hay por allí, o sencillamente la presa es una solución temporal para tratar de mitigar el efecto de este canal que se está haciendo de manera irregular según las autoridades dominicanas. Mira, a veces yo peco de decir no sé.
no tengo el conocimiento técnico. Sí he escuchado expertos que cada vez más están a favor de las micropresas y no de los grandes embalses. Exacto. Porque las micropresas son más manejables, son a largo plazo son más útiles que esos grandes embalses que poco a poco se van quedando llenos de lodo y que luego se vuelven improductivos. Pero ya para eso, pues, como han dicho unos expertos, el gobierno dominicano tiene un paso o una salida que es solicitar un análisis de expertos sobre el recurso hídrico en la zona. Mientras tanto, nosotros como país hemos invertido infinitos recursos en desarrollar la frontera económicamente. Hace 3 semanas se publicó un reporte de todo lo que el país ha hecho a nivel de desarrollo fronterizo. Sí. Y es impresionante. Y todo esto es para llevar el desarrollo a esta zona y, como siempre dicen, que sirva como de muro económico. Claro. O sea, que hayan posibilidades de empleo en esta zona que impidan que se siga llenando el país de una inmigración que no estamos en condiciones de gestionar correctamente. Porque, fíjate, comenzando por lo más simple, los seres humanos, ¿cómo se comunican? A través del lenguaje. Claro. En nuestras escuelas enseñamos un segundo idioma que es el inglés. No enseñamos creol. Algunas enseñan francés. ¿Quiénes de aquí que estamos en cabina, vemos 4, sabemos hablar creol? Ninguno. Pero todos estos inmigrantes aprenden a hablar español. Nosotros no tenemos la forma de comunicarnos con ellos. Así mismo. Entonces, ¿cómo es sostenible una relación donde tú tienes un porcentaje de tus empleados o jornaleros y tú no puedes entenderlos? Como testimonio, hace unos meses a mí me tocó en un tema agrícola estar presente en un evento donde habían empleados haitianos y tuvimos que utilizar un traductor. Ellos hablaban entre ellos, pero yo no los entendía. Y yo me sentía como cuando uno le pone un tape en la boca y le amarran la mano, que tú no te puedes comunicar. Entonces, para que sea sostenible, tenemos que tener un lenguaje común, tenemos que entendernos. Entonces, hay que comenzar a desmitificar, protegiendo cada país con sus leyes, con su independencia. Somos 2 naciones diferentes, pero ciertamente creo que la actitud de no querer verlos ha impedido que se avance en términos de educación y de formación. Educarlos a ellos y educarnos nosotros para que nuestros negocios sean sostenibles a largo plazo. No importa si lo que tú tienes es una administradora de condominio, segurito que tiene una plantilla de 10 conserjes o encargados de limpieza haitianos. Si lo que tú tienes es una compañía de seguridad, seguro que tienes haitianos. Si tienes una empresa que trabaja construcción, obviamente. Una fábrica, una zona franca. Señores, tenemos inmigración haitiana en todos los puestos de trabajo. Entonces, no nos estamos entendiendo. Y déjame decirte algo, Yo durante varios años fungí como uno de los condómines que era administrador del edificio donde vivía. Y tenía 2 empleados. Bueno, eran 3 realmente. Uno tenía el turno de la mañana, uno tenía el turno de la noche, había uno que cubría los fines de semana. Y dentro de los 3 que había un nacional haitiano y habían 2 dominicanos. Y fue pasando el tiempo, ¿no? Y yo me fui integrando con ellos en las diferentes actividades que había que hacer. El tema del horario que le tocaba llegar, ¿verdad? El de la noche se iba a las 7 de la mañana y a esa hora llegaba el que lo sustituía y demás. Era impresionante que yo nunca tenía que hablar con ese muchacho haitiano. Siempre estaba 20, 25 minutos, media hora antes de la hora que le correspondía. Y era siempre el que tenía que quedarse más tiempo a esperar al dominicano que lo relevaba. Y un día se me quejó y me dijo, yo siempre llego más temprano, él se va más temprano por mí, porque yo llego más temprano, desde que yo llego él se va. Pero yo siempre tengo que esperarlo media hora más a él, yo estoy trabajando 1 hora más que él todos los días. Y bueno, me senté con él, con el muchacho dominicano, le dije, mira, yo necesito que tú cumplas con tu horario tal y como se ha establecido. Y al poco tiempo me di cuenta de que iba a ser imposible, porque sencillamente él no tenía ninguna intención de cumplir con el horario.
para no extenderme mucho, al final tuve que despedir al dominicano en contra de mi voluntad, porque yo lo que quería, mi deseo hubiera sido despedir al muchacho de Haití y contratar otro dominicano para darle trabajo a los dominicanos. Pero no se pudo. No se pudo. Y no fue por culpa mía. Sencillamente, él no tenía la intención de cumplir el horario y de hacer las cosas tal cual el otro sí podía hacerlas. Y al final tuve que contratar otro haitiano y ellos se pusieron inmediatamente de acuerdo. Cuando el otro llegaba media hora más temprano, el otro se iba media hora más temprano. Y no se pisaban y no se hacían daño. No traían chisme. Hacían su trabajo correctamente bien. Bueno, un tema de comunicación, había que explicarle la cosa 3 veces. Bueno, maravilloso, se lo explicábamos 3 veces. Pero lo que quiero decir es que a veces la gente siempre trae la bandera de contratan haitianos para pagarle menos. En realidad no. A veces sencillamente porque esos muchachos que necesitan su trabajo, lo cuidan. Lo cuidan su trabajo. Hacen las cosas que les corresponde, llegan a la hora que les corresponde. Nunca tienen excusa. Y por eso al final, por eso son tan exitosos. Por eso todos los conserjes de todos los edificios de este país son nacionales haitianos. Así es. ¿Y tú me vas a decir a mí que ningún dominicano necesita un empleo de eso? Sí, pero son los que más se saben las leyes laborales, son los que no tienen 3 meses y ya están pensando en las vacaciones, son los que siempre tienen una respuesta, es decir, de nuevo, yo creo que a veces uno es muy duro, ¿verdad? Juzgando, pero tenemos que ponernos la pila, tenemos que abrir mucho los ojos, porque nosotros necesitamos a Haití, Haití nos necesita a nosotros. Y siempre, como dijiste al comienzo de tu intervención, somos una isla y siempre vamos a estar uno al lado del otro. No hay manera posible de que no sea así. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo poder armoniosamente convivir con nuestros recursos hídricos, con nuestra frontera, con el intercambio comercial y con todo eso. Y a mí me encantaría en algún momento poder traer un invitado que fuera economista y nos explique bien esos planes de desarrollo que tienen de la región, el sur profundo y de la frontera y de toda esa zona de Pedernales y Cabo Rojo, donde se planean hacer cantidad de habitaciones, no sé, son más de 4,000 habitaciones hoteleras que van a utilizar una empleomanía mixta. Entonces, imagínate, ¿cuál va a ser la infraestructura de educación para formarlos? A mí me tocó en tiempo reciente trabajar con un eco resort de la zona y el mayor problema era conseguir empleados. ¿Cómo conseguimos empleados? Al final había que contratar empleados haitianos. ¿Por qué? Porque no aparecían dominicanos que quisieran ser camareros, que quisieran limpiar las habitaciones. Todos quieren ser licenciados. Pero entonces cuando y reggaetoneros. Cuando ya tú contratabas esos empleados haitianos, no hablaban el español. Entonces el turista que llegaba al eco resort terminaba siendo atendido por una persona que te hablaba en creol. Sí. Entonces, esa gran necesidad de formar a las personas en lo más básico, en las normas de higiene, en las normas de educación. A veces caminan por el medio de la calle porque no saben, no tienen acera claro. de la zona donde vienen. No te saben quizás usar un baño completo. Entonces, eso es parte de la educación básica también que se le debería dar. ¿Para qué? Para poder tener una convivencia pacífica. Porque es que la convivencia pacífica se logra cuando las dos partes entienden y respetan los derechos de la otra. Eso es así. Y mira, si Haití tuviera en mejor condición económica, y vuelvo y digo, no soy economista, pero nuestro comercio y nuestras ventas serían mayores. Todo fuera mejor. Porque si esos 1,000 millones es ahora, imagínate que ellos pudieran levantarse de la pobreza y que más personas pudieran adquirir nuestros productos. No. Es que yo creo que nosotros, y yo creo que nuestro presidente lo ha expresado bastante bien desde que tomó la posesión. El trabajo más fuerte que a nosotros nos toca en términos de comunicación es decirle al mundo, señores, vengan aquí, apoyemos este país, saquémoslo adelante, porque mientras mejor esté Haití, mejor estaremos nosotros.
Que no nos quepa la menor duda de eso. Mientras mejor esté Haití, mejor estaremos nosotros, porque al final somos un matrimonio sin divorcio. Siempre vamos a estar uno al lado del otro. Claro, y el tema muchas veces se politiza, igual que yo decía en uno de los programas pasados, no politicemos el medio ambiente. No politicemos esta situación, porque esta situación es mucho más grande que cualquier campaña política. Entonces, al final, la comunidad internacional, los ciudadanos de diferentes países del mundo nos van a ver como lo malo de la película o como lo bueno de la película. Y es muy fácil. Esa imagen de marca país que se viene trabajando con tanto esfuerzo a partir de ese momento. ¿Te acuerdas cuando se murieron los turistas en los hoteles por intoxicación con alcohol? Claro. Que hubo una caída grave del turismo y de la imagen de marca país. Que después se descubrió que en efecto era así, que eran bebidas adulteradas. Dio muchísimo trabajo llegar al nivel de visitantes turistas que tenemos hoy día. Pero esto que está ocurriendo, esta tensión entre ambos países por este canal, afecta nuestra imagen de marca país. Entonces, creo que son muchas vertientes que impactan la sostenibilidad, y espero que los equipos que asesoran a nuestro presidente sé que tienen la capacidad, que vean todas estas aristas. Como tú decías, que tomen las decisiones con los pantalones bien puestos y sin miedo. Claro. Pero yo también confío que se ratifique ese tratado de paz y amistad que las dos naciones firmaron. Sí. ¿Por qué? Porque todos necesitamos paz, para que nuestros negocios prosperen. Sí, y para que haya tranquilidad, inclusive en la zona de la fronteriza. Sí. Vamos a un break comercial, y cuando regresemos venimos con otro tema bien interesante, tema caliente, porque es el tema del plástico. Así que no se vayan, estamos aquí con Mónica Herrera hablando de Green Business. Luego de los comerciales.